no nos comparen con ellos. La tecnología de construcción de la gran potencia hoy es la mejor del mundo. México no tiene oportunidad de competir. Cuando comenzó el auge de la construcción en las zonas rurales de México, muchos quedaron boquiabiertos ante la velocidad abrumadora de las empresas de la gran potencia. Mientras ellos terminaban una autopista de 200 kilómetros en solo 4 años, el proyecto nacional mexicano apenas planeaba 50 kilómetros en 6 años. Si comparamos las cifras, la diferencia era evidente. Todos estaban convencidos de que la victoria era para la tecnología extranjera. Sin embargo, 2 años después, un evento inesperado le dio la vuelta a todo. La carretera de la gran potencia se ondulaba y se deshacía, mientras que el camino mexicano permanecía impecable. ¿Por qué? Las voces de asombro se extendieron. ¿Qué sucedió realmente detrás de escena? Vamos a descubrirlo. México, un país bendecido con tierras fértiles y una biodiversidad vibrante, es una nación con un potencial agrícola y turístico inmenso. No obstante, a principios de la década de 2000, lo que frenaba drásticamente su crecimiento eran los caminos. Cuando llovía, las rutas de tierra se convertían en trampas de lodo en un instante. Los neumáticos de los camiones se hundían y no podían avanzar. Las cosechas que debían llegar a la central de abasto se pudrían, los enfermos no podían ser trasladados a los hospitales y para los niños era imposible llegar a la escuela. Para la gente de los pueblos, una carretera no era solo asfalto, era el hilo de vida que los conectaba con la supervivencia. Mateo, un joven de la sierra, era uno de los que sufría esta realidad. Un día, su madre cayó con una fiebre altísima. Al intentar llevarla al hospital del pueblo vecino, la camioneta quedó atrapada en el fango bajo la lluvia. El vehículo se sacudía violentamente mientras Mateo y sus vecinos se empujaban con desesperación. Para cuando lograron salir, habían pasado horas. Por suerte, su madre sobrevivió, pero Mateo sabía que unos minutos más habrían sido fatales. Si tan solo tuviéramos un camino, susurró Mateo esa noche mientras miraba sus botas cubiertas de lodo. Todos en el pueblo sentían lo mismo. Sin caminos, no hay economía, ni educación, ni seguridad para la vida. Tener una carretera decente no era un lujo, era un ruego ferviente. Y ese deseo fue lo que pronto desató una competencia de desarrollo monumental que involucró a grandes potencias. En 2008, un rayo de luz pareció iluminar esa necesidad. El gobierno de la gran potencia ofreció una inversión masiva en infraestructura. Prometieron terminar una carretera principal en solo 4 años. Las condiciones eran increíblemente atractivas. Ellos pondrían el capital, la tecnología, la mano de obra y hasta la maquinaria pesada. México solo tenía que sentarse a esperar el corte del listón. Los funcionarios locales no podían ocultar su emoción. Hasta entonces, construir un camino era sinónimo de décadas de retraso por falta de fondos y personal. Esto parecía un sueño hecho realidad. El responsable de la gran potencia decía con orgullo, hemos tenido éxito en proyectos por todo el mundo. En México, no será la excepción. Su historial en otras regiones respaldaba su promesa. Ante tal velocidad y escala, no solo el gobierno, sino el pueblo entero, se llenó de expectativas. Mateo también estaba emocionado. Tal vez ya no nos quedaremos varados en el lodo. Tal vez nadie más sufra lo que sufrió mi madre. La promesa extranjera parecía el boleto hacia el futuro. Sin embargo, detrás de esa promesa deslumbrante, surgió otra propuesta para México, un modelo de cooperación técnica basado en la autosuficiencia y la ingeniería de detalle. Pero cuando la gente escuchó el plan, la reacción fue opuesta a la que tuvo la gran potencia. ¿6 años para solo 50 kilómetros? Eso no es realista, gritaban en las asambleas. Los periódicos locales criticaban la lentitud, 6 años versus 4 años, 50 kilómetros versus 200 kilómetros. El descontento crecía, un apoyo tan lento no sirve para nada. Mateo pensaba lo mismo, ¿cómo estará nuestra vida para cuando terminen? Seguiremos sufriendo en el lodo. Pero los ingenieros del modelo mexicano tenían una visión distinta. Su objetivo no era simplemente poner pavimento, sino que la gente de la comunidad aprendiera a mantener y reparar sus propios caminos. Una carretera no termina cuando se inaugura.
Al igual que un ser humano necesita chequeos médicos y ejercicio para estar sano, un camino requiere mantenimiento constante. Para ello, es indispensable contar con gente capacitada y un sistema local. El enfoque mexicano se basaba en 3 pilares. Usar materiales de la región. Capacitar a la mano de obra local. Establecer un sistema de administración comunitaria. Para la sociedad de aquel entonces, esta explicación sonaba demasiado humilde. No había maquinaria ostentosa ni cifras de cientos de kilómetros en pocos meses. Solo promesas de transferencia tecnológica y capacitación humana que eran difíciles de ver a simple vista. Mateo se preguntaba, ¿por qué eligen el camino más largo? Lo que necesitamos es el camino ahora. Esa duda cambiaría su destino más tarde. En los mercados y plazas, el debate sobre quién era mejor, si la gran potencia o el modelo local, era constante. Los expertos en radio señalaban que el método tradicional era anticuado. En el Consejo Municipal, los regidores alzaban la voz, ¿nos piden esperar 6 años? ¿Por qué camino deben caminar nuestros hijos mientras tanto? La multitud aplaudía. Los jóvenes del pueblo decían, no hay ni que comparar. Los números lo dicen todo, 200 contra 50. En ese entonces, la velocidad parecía ser la única justicia. El método de la gran potencia, con resultados inmediatos, daba esperanza, mientras que la cautela mexicana sonaba a excusa. Mateo estaba dividido. ¿Cuál de los dos cambiará realmente nuestra vida? Su confusión reflejaba el sentir de todo el país. A pesar de las críticas, los ingenieros locales, encabezados por un técnico veterano llamado García, se preparaban en silencio. García repetía, más que la velocidad de los números, lo importante es un sistema donde la gente pueda proteger su propio camino. Pronto, Mateo y otros jóvenes fueron invitados a una capacitación técnica. Al llegar al sitio de trabajo, no encontraron demostraciones de alta tecnología, sino a trabajadores que desde las 6 de la mañana limpiaban meticulosamente los bordes de un camino existente. ¿En serio vamos a hacer esto?, pensó Mateo. Limpiar cada rincón, quitar cada piedra y basura. Parecía un ritual ineficiente. Lo que más le sorprendió fueron los protocolos de seguridad y las revisiones minuciosas antes de empezar. Cada paso se verificaba en una lista. Parecía una pérdida de tiempo. Pero el ingeniero García explicó con calma, esto no es solo limpieza o gimnasia. Es la acumulación de pequeños esfuerzos lo que alarga la vida de la carretera. Es mucho más eficiente proteger para que no se rompa, que reparar cuando ya se destruyó. Mateo se quedó helado. Siempre que sufrían en el lodo, solo pensaban en parchar. Pero los ingenieros locales priorizaban la prevención. Fue como si se le cayera una venda de los ojos. Al tercer día, sus compañeros empezaron a notar el cambio. Al principio pensé que era una tontería, pero si tuviéramos este sistema en el pueblo, ¿qué ayuda sería? Lo importante es qué pasa después de construir. Mateo murmuró para sí, el método mexicano es lento, pero no es una lentitud vacía. Es lo que realmente necesitamos. Una convicción silenciosa brotó en su pecho. Al regresar de la capacitación, el reto de Mateo y su equipo fue aplicar lo aprendido a la realidad de México. Sin maquinaria pesada extranjera ni materiales caros, el objetivo era crear caminos que el pueblo pudiera mantener. La respuesta fue el camino de suelo estabilizado y empedrado técnico. A simple vista, puede parecer algo sencillo, pero se basa en una ingeniería profunda. El suelo se compacta en múltiples capas y se recubre con materiales que distribuyen el peso, permitiendo que incluso camiones pesados circulen sin hundirse. Lo más importante era el diseño del drenaje. En época de lluvias, los caminos de tierra se vuelven ríos. Pero este camino fue diseñado para que el agua fluyera rápidamente hacia los costados sin estancarse. Ya veo. No es lujoso, pero funciona, decía Mateo mientras nivelaba el suelo con sus vecinos. Sin depender de técnicos extranjeros, usando lo que tenían a la mano, podían reparar cualquier daño de inmediato. Cuando una parte del camino se dañó, el pueblo llevó grava y lo arregló en horas. Mateo se emocionó al verlo, este es nuestro camino. Por eso podemos cuidarlo. El camino ya no era solo infraestructura,
Era el orgullo de la comunidad. Los jóvenes sentían la confianza de estar construyendo su propio futuro. La técnica se extendió a los pueblos vecinos, que pedían que les enseñaran a arreglar sus rutas. Mateo comprendió que el método local no era falta de velocidad, sino la sabiduría para durar. Mientras tanto, el megaproyecto de la gran potencia avanzaba sin detenerse. Miles de trabajadores y maquinaria de punta operaban día y noche. Y tal como prometieron, en 4 años, los 200 kilómetros de autopista estaban terminados. La ceremonia de inauguración fue espectacular. Se cortaron listones rojos y los políticos dieron discursos heroicos. Los medios hablaban de una nueva era para México. En el pueblo de Mateo, muchos decían, ¿ven? La gran potencia tenía razón. Eso es modernización. Mateo intentaba sonreír, pero en el fondo de su mente resonaban las palabras del ingeniero García: la verdadera evaluación viene después. Por un tiempo, esa autopista fue el orgullo de la región. El pavimento negro reflejaba el sol y parecía el símbolo del progreso. Los transportistas estaban felices porque ya no perdían mercancía. Sin embargo, pronto empezaron los murmullos. Siento que el camión salta mucho, se queda el agua estancada tras la lluvia. Al principio nadie hizo caso, pero tras unos meses, las ondulaciones en el asfalto eran evidentes. Aparecieron grietas. Los administradores estaban desesperados. Una carretera que debía durar 10 años se estaba deshaciendo en 2. El sistema de drenaje era insuficiente y el peso de los camiones, sumado a la lluvia que se filtraba, había debilitado la base. Al pedir reparaciones a la empresa extranjera, la respuesta fue fría: el periodo de garantía ha terminado. Cualquier reparación tiene costo. El presupuesto solicitado era el 20% del costo original, solo para un año de mantenimiento. Además, el país estaba asfixiado por los intereses de la deuda contraída para la construcción. La carretera, en lugar de enriquecer al país, se convirtió en un lastre financiero. En el pueblo de Mateo, el impacto fue inmediato. Los camiones se averiaban, los costos subían y el lodo volvió a aparecer en los baches gigantes de la autopista moderna. La decepción reemplazó al entusiasmo. Pero esto era solo el comienzo. Una tormenta histórica demostraría la diferencia definitiva. En 2015, México fue azotado por lluvias torrenciales récord debido a El Niño. Cayó 3 veces más agua de lo normal. Los campos se inundaron y los ríos se desbordaron. Fue la prueba de fuego para ambos caminos. La carretera de la gran potencia colapsó. Sin drenaje adecuado, el agua levantó el asfalto. Se formaron socavones gigantes que detuvieron por completo la logística. Las ambulancias no podían pasar. El miedo se convirtió en terror. Por otro lado, el camino artesanal mexicano resistió. Aunque estaba bajo la misma lluvia, su diseño expulsaba el agua. La estructura multicapa dispersaba la humedad. Aunque algunas partes superficiales se lavaron, Mateo y los jóvenes salieron de inmediato a repararlas, y para la mañana siguiente, el tráfico fluía de nuevo. Antes, en este tiempo, el pueblo quedaba aislado. Ahora no, decía un anciano agricultor con lágrimas en los ojos. Los camiones con verduras llegaron al mercado y los niños caminaron a la escuela con una sonrisa. Mateo miraba la escena con orgullo: el camino que construimos no se rinde ante la lluvia. Esta experiencia cambió la percepción de todos. El camino llamativo y rápido resultó ser frágil, mientras que el camino lento salvó la vida de la gente. La noticia se corrió por redes sociales y conmovió al país. La autopista extranjera era un monumento al fracaso, mientras que el camino local era un monumento a la resiliencia. Mateo veía cómo los jóvenes del pueblo ahora eran contratistas locales, generando sus propios ingresos y enviando a sus hermanos a la escuela. Ustedes son el orgullo del pueblo, decían los viejos. Mateo sintió por primera vez que tenía las riendas de su destino. El camino creó empleos, salvó vidas y abrió la puerta a la educación. La gente comprendió: la verdadera riqueza no es la velocidad, sino la capacidad de permanecer. Esta historia de México cruzó fronteras. En foros internacionales se comentaba: el método mexicano es lento pero seguro. Es una lección de desarrollo para el siglo XXI.
Otros decían, no es dar el pescado, es enseñar a pescar. Esa filosofía es profunda. Incluso en el extranjero, la imagen de Mateo y sus compañeros reparando el camino con una sonrisa se volvió viral como ejemplo de verdadera ayuda al desarrollo. Y esto nos hace una pregunta a todos. ¿Eliges lo que es conveniente pero se rompe rápido, o lo que toma tiempo pero dura para siempre? ¿Dónde pones tú el valor en tu vida diaria? La construcción de caminos en México tiene una filosofía propia, no imitar ciegamente, sino adaptar la técnica a la realidad del suelo y de la gente. Como dijo un ingeniero, competir en velocidad es una carrera corta, lo que la sociedad necesita es una carrera de relevos donde el esfuerzo se mantenga a través del tiempo. Mateo, en una mañana despejada tras la lluvia, revisaba el camino con los niños del pueblo. Miren, si ponemos grava aquí, queda como nuevo, les enseñaba. Los niños reían mientras ayudaban. En sus rostros llenos de tierra, Mateo veía el futuro. Un pueblo que ya no espera ayuda externa, sino que sabe proteger lo suyo. Este es nuestro camino. Por eso lo cuidamos. Un camino cambió la vida. Llevó comida, salud y escuela, pero sobre todo, dio la certeza de que pueden proteger su propio futuro. El camino rápido se desmoronó, el camino con alma resistió. No fue solo técnica, fue una diferencia de filosofía. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntanos qué opinas en los comentarios. Suscríbete y dale like para que más personas conozcan el valor de lo que se construye con paciencia y orgullo. Tu elección hoy puede ser el primer paso para cambiar la vida de alguien. Gracias por acompañarnos hasta el final.